Orozco Olarte, Presente. Paliza Sequeiros, Adri, presente. Peláez Oquendo, Presente. Peñalosa Cárdenas, Presente. Pinelo Tomaiconza, Presente. Puma Álvarez, Presente. Quiroz Cutipa, Presente. Quispe Fernández, Hernández, presente. Quispe Palomino, Presente. Quispe Paso, Presente, Quispe Paso. Salas Villena, Presente, Salas. Salazar Rivera, Presente. Solís Yavilla, Presente. Tagle Delgado, Presente. Trujillo Mayorga, Tuco Moreno, Presente. Vargas León, Presente. Vázquez Corimanya, Presente. Sea Salas. Presente, Adri, presente. Ya, chicos.
Hola, hola. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Esa es fisiología de medio interno? Mm, Sí, doctor. Ya. Hay un capítulo especial de fisiología de medio interno. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Muy bien, chicos. Entonces, estamos empezando el capítulo de lo que es medio interno. ¿Ya? Este capítulo consta de 3 partes fundamentales. Uno es todo lo que es trastornos del metabolismo del agua. El otro es trastornos electrolíticos y trastornos del equilibrio ácido básico. Esta secuencia va a terminar con una exposición, ¿no? Que no sé qué grupo le ha tocado, que es trastornos del equilibrio ácido básico. Después de que nosotros terminemos todo lo que es trastornos electrolíticos, que es sodio, potasio, calcio, fósforo y magnesio, ¿ya? Entonces, en la continuación, tiene que estar listo el grupo que está destinado a hacer el trabajo monográfico de investigación. Muy bien. Entonces, repito, cuando hablamos de lo que es medio interno, estamos hablando de lo que es agua, electrolitos y equilibrio ácido básico. Justamente lo que nos interesa ahora más es los trastornos, o sea, la parte patológica, ¿no? Todo lo que es desequilibrio, ¿no? De lo que es el medio interno, o sea, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que en realidad, si hablamos de todo lo que es el globo terráqueo, la Tierra, las 3/4 partes de la superficie de la Tierra está constituido por agua, ¿no? Igualmente nosotros como organismo también mayormente estamos constituidos por agua. Entonces el agua es una sustancia fundamental, ¿no es cierto?, que sirve para la vida, ¿no? Siguiente. Entonces, nosotros en realidad vivimos alrededor del agua. Cuando digo vivimos, podemos simplificar esto con la que es la célula, ¿no? Ustedes saben que la célula es la unidad anatómica, histológica y fisiológica fundamental del ser vivo, ¿no? Entonces, fíjense, el medio ambiente líquido está en donde vive la célula y donde se extrae el oxígeno y nutrientes. Además, descarga en él sus productos metabólicos de desecho. O sea, la célula vive alrededor del agua, ¿no? Y es donde es un medio por el cual se transporta, en este caso, por ejemplo, el oxígeno y el CO2, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de compartimientos del agua, ¿no? Hablamos de un compartimiento intracelular y un compartimiento extracelular, ¿ya? El compartimiento extracelular, a su vez, está constituido por el espacio intersticial y el espacio intravascular o vascular, ¿correcto? Entonces, el espacio extracelular está constituido por esos dos espacios a su vez. Siguiente. Entonces, ¿no? Lo que vamos a hacer en esta parte introductoria de lo que es medio interno es básicamente una revisión muy, muy somera de todo lo que es medio interno, ¿no? En realidad es una visión muy general. Luego ya vamos a empezar ya propiamente a discutir cada uno de los temas, ¿no? Mira, nosotros no podemos hablar de medio interno si no hablamos de cómo está regulado, cómo vivimos en un medio de constancia, en un medio de equilibrio, ¿no? En buena cuenta, este señor Walter Cannon, un fisiólogo, acuña un término
muy, muy importante que se llama homeostasis del medio interno. Homeostasis entonces significa justamente lo que les decía, ¿no? El equilibrio, significa constancia, significa igualdad de las características del medio interno, ¿no? Entonces, el mantenimiento de esta homeostasis permite que la célula desempeñe sus funciones de manera adecuada, ¿no? Entonces, ese concepto es muy, muy importante, muy interesante. Cuando la homeostasis se altera, bueno, estamos diciendo que se altera el medio interno. Siguiente. Entonces, estos compartimientos que les mencionaba, y que dicho sea de paso, están en un constante intercambio. ¿Y para qué? Para mantener justamente ese equilibrio, esa constancia, ¿no? Esa homeostasis. Precisamente son estos espacios, ¿no? Acá vemos la célula, que viene a ser el compartimiento intracelular. Y fuera de la célula habíamos mencionado que existen dos compartimientos muy importantes. El compartimento intersticial, ¿no? Y el compartimento intravascular, ¿no? Intravascular. Siguiente. Entonces, esta homeostasis, esta constancia, se puede desequilibrar, ¿no? Se puede alterar, se puede enfermar. Entonces hablamos de la alteración de la homeostasis ya del medio interno, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando ya hay alteración, estos intercambios que normalmente debe fluir entre el espacio intravascular, intersticial, intracelular, obviamente también se altera, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, cuando un paciente tiene la albúmina baja, por ejemplo, un síndrome nefrótico, el agua se sale afuera, ¿no? Así como acá está más o menos señalando las flechas, ¿no? El agua se sale afuera, el intersticio se va a incrementar, en fin, bueno, hay una alteración, ya decimos, de la homeostasis, ¿no? Siguiente. Todo esto, toda esta homeostasis, este equilibrio, esta constancia, está regulado, ¿no? Tiene que estar regulado para que pueda coordinarse en forma adecuada y se mantenga, pues, ¿no? En esa constancia que tanto estamos hablando. ¿Quiénes lo regulan esto? Justamente lo regula el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿no? Y estos a su vez, ¿no? Como interrector, van a coordinar con el sistema circulatorio, el sistema excretor, el sistema digestivo y el sistema respiratorio para que justamente se mantenga este equilibrio, tanto del agua como de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico, ¿no? Siguiente. Entonces, obviamente, para hacer este control de la homeostasis, tiene que haber un sistema de feedback, ¿no? Un sistema de retroalimentación. Obviamente, entonces, tiene que haber un estímulo que va a alterar esta homeostasis, ¿no? Entonces, estos obviamente tienen receptores que van a enviar información a través de impulsos o señales químicas, ¿no? A un centro de control que está en el cerebro, ¿no? Este centro de control recibe información y manda, claro, una respuesta en forma de orden, ¿no? Igualmente a través de impulsos o señales químicas, ¿no? Y esto obviamente va a ir hacia los efectores que van a producir un cambio y tratar de dar una respuesta que está alterando la condición controlada, para controlar, ¿no? O sea, normalmente cuando, ¿no es cierto?, existe una alteración del equilibrio, ¿no? O de esta constancia, bueno, el organismo lo que hace es defenderse frente a este problema, ¿no? Entonces, de esa forma podemos restablecer la homeostasis, cuando la respuesta hace que la condición recupere la normalidad, ¿correcto? Eso es entonces lo que pasa. Entonces, en buena cuenta, lo que quiero decirles es de que, si bien es cierto, se puede alterar, ¿no es cierto?, cualquier parte de la homeostasis, sea del agua, electrolitos, equilibrio ácido básico, pero el organismo se defiende, ¿no? Justamente se defiende a través de este control de la homeostasis por un sistema de feedback o retroalimentación. Siguiente.
Entonces, ¿cuáles son, digamos, las partes o las características más importantes del medio interno? Precisamente es el agua, ¿no? Los electrolitos, ¿no? La osmolaridad y el pH, ¿no? El pH. Esos son los 4 componentes más importantes, las características más importantes del medio interno. Siguiente. ¿No? Entonces, el contenido del agua, ¿no? Corporal, esto va a variar por diferentes circunstancias, ¿no? Sobre todo con el sexo y con la edad. Cuanto más pequeño, ¿no? Es el ser humano, ¿no? Es proporcionalmente es mucho más agua, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, un varón adulto, ¿no? El 60% de su peso corporal es agua. En cambio, la mujer adulta, en promedio es 50, máximo 55% del peso corporal. Entonces, ya esto estamos viendo que varía con el sexo. Siguiente. Un recién nacido, aproximadamente el 80%, 75, 80% es agua, ¿no? De todo el peso, ¿no? El adulto, como habíamos dicho, en la mujer 50, el hombre 60% de su peso, ¿no? Magro es agua. Y conforme ya la persona avanza en la edad, en los pacientes o las personas adultos mayores, esto proporcionalmente baja, ¿no? Entre un 40 y 45% del peso corporal. Y eso ya en los ancianos, en las personas mayores, ¿no? Siguiente. Entonces, como les decía, definitivamente el organismo trata de mantenerse, ¿no? En un balance, en un equilibrio, ¿no? En una homeostasis. Por ejemplo, en relación a lo que es agua, el agua, pues, así tanto ingresa a nuestro organismo, sea por, digamos, de la parte exógena o como también, como endógena, ¿no? Cuando digo exógena es de afuera hacia nuestro organismo y endógena es lo que nuestro organismo puede producir, ¿no? Entonces es el agua exógena y el agua endógena. Entonces, ¿cómo ingresa el agua de la parte exterior o exógena? En forma de bebidas, en forma de alimentos, ¿no? Y el organismo, como les digo, también puede producir su propia agua, ¿no? Eso se llama agua endógena o agua metabólica, ¿no? ¿Por qué metabólica? Porque este es producto del metabolismo de las proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces, de esa forma, nosotros podemos llegar a, digamos, a tener hasta 2.600 mililitros de agua en 24 horas. Pero así como ingresa, también tiene que egresar, ¿no? Tiene que salir de nuestro organismo, porque si no, se acumularía y estaríamos reteniendo agua. Entonces, así como ha ingresado, tiene que egresar. ¿Y cómo egresa? En forma de orina, más o menos 1.500, piel y pulmones, ¿no es cierto? A través de la respiración y la transpiración, ¿no? 900, a través de las heces, 200, ¿no? Hace 2.600. O sea, así como ha ingresado, egresa 2.600. Bueno, ahorita esto solamente para ponerles un ejemplo, ¿no? Porque esto lo vamos a desarrollar un poco más ampliamente, ¿no? Siguiente. Entonces, a ver, ¿cómo está distribuido el agua en estos compartimientos? Nosotros tenemos, habíamos mencionado, 2 compartimientos fundamentales, un compartimiento intracelular y un compartimiento extracelular, ¿ya? Entonces, en el compartimiento intracelular, ¿no? Tenemos acá el 40%, ¿no? Intracelular. Y el compartimiento extracelular, 20%, lo cual hace 60%. Eso considerando una persona varón, ¿no? Varón, adulto.
A su vez, este líquido extracelular, ese 20%, se distribuye como agua plasmática o intravascular, un 5%, y un agua intersticial, 15%. Entonces, más o menos esos serían los porcentajes de distribución. Lo cierto es de que estamos diciendo, en este caso, un varón adulto, el 60% somos agua, ¿no? O sea, 40% dentro de nuestras células y el otro 20% en el exterior en forma plasmática o en el intersticio. Siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona varón de 80 kilos, a ver cómo podríamos nosotros distribuir esos 60%. Entonces, ¿qué decimos? ¿No? El 60% de esta persona, ¿no? De 80 kilos, prácticamente el 60% es 48 litros de agua. La pregunta es, ¿cómo distribuimos estos 48 litros? ¿No? Estos 48 litros, habíamos dicho, ¿no es cierto? El líquido intracelular, ¿cuánto sería? ¿No? El 40%. Y 40% de 48 litros es 32 litros. Entonces, ese es el intracelular. Y el extracelular habíamos dicho que es 20% del peso corporal. Que en buena cuenta, el 20% de 48 litros sería 16 litros. A su vez, habíamos mencionado que el líquido el espacio extracelular, a su vez, tiene un espacio intravascular, ¿no? Que es el agua plasmática, 4 litros, y el intersticio vendría a ser 12 litros. Entonces, de esa forma nosotros podemos distribuir el agua de esta persona, varón, que pesa 80 kilos, ¿no? Entonces, eso nosotros podemos, así podemos más o menos calcular, ¿no? Hay diferentes formas, métodos para calcular justamente el agua en estos diferentes espacios, ¿no? Entonces, pero digamos, si nosotros quisiéramos distribuir estos 80 kilos, estaría así de esta forma, ¿no? Considerando que es un varón, que en un varón promedio adulto, 60% es el agua. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Siguiente. Entonces, acá está nuevamente, fíjense, 40% es intracelular y el 20% es extracelular. Y a su vez el intersticio es 15% y el intravascular viene a ser el 5% del agua. Siguiente. El tema está en que permanente y en forma constante hay intercambio, tanto del intracelular con el intersticio y el intravascular con el intersticio, permanentemente. La idea es de que se mantenga un equilibrio, o sea, que no falte o que no sobre en cada uno de los espacios. Si le falta, tendrá que recibir, si le sobra, tendrá que depletar, o sea, y para esto tiene que haber un intercambio en forma permanente entre estos espacios. Siguiente. ¿No? Entonces, eso es lo que pasa. Acá tenemos esquematizado justamente lo que acabamos de hablar, ¿no? En esta persona de 80 kilos, ¿no? Acá está el intersticio 12 litros, el intravascular 4 litros y el intracelular 32 litros. Es un sujeto, ¿no? En este caso sano, ¿no? De 80 kilos. Siguiente. Pero cuando estos se enferman, siguiente, cuando se enferman, entonces toda esta alteración se va a darse, ¿no? Seguramente el espacio intersticial va a estar mucho más, digamos, porcentualmente, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos a tener ya problemas en situaciones ya de patología o de enfermedad o de alteración justamente de este equilibrio ácido, de este equilibrio o esta constancia. Siguiente. ¿No? Es un paciente, por ejemplo, que está con shock séptico o shock de cualquier magnitud. Entonces vamos a ver que estos se van a distribuir o redistribuir en forma anómala, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en una situación de sepsis, ¿no? Siguiente.
Siguiente. Entonces, estos espacios se van a mantener en esa forma gracias a diferentes presiones y a los cambios que se suscitan o la permeabilidad entre estos espacios, ¿no? Para eso juega un rol muy importante la presión hidrostática, la presión oncótica y la permeabilidad del endotelio vascular. Si es que baja la presión oncótica, seguramente no se va a poder retener el agua dentro del vaso sanguíneo y entonces el agua se va a salir hacia afuera y hacia afuera lo primero que encontramos del vaso sanguíneo es el intersticio y se acumula el agua en el intersticio y hasta podemos evidenciar semiológicamente, ¿no? Un aumento del volumen en forma de edema, el signo de Godet, por ejemplo, ¿no? Pero lo cierto es de que existen, ¿no?, la presión hidrostática y la presión oncótica para poder mantener estos espacios en forma equilibrada. Siguiente. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos la valoración de estos líquidos en nuestro organismo? Semiológicamente, evaluando al paciente, podríamos nosotros determinar si ese paciente tiene un líquido o el agua está normal o está reteniendo o no. O sea, cuando retiene estamos hablando de una sobrehidratación o que le falte agua. O sea, estamos hablando de una deshidratación. Pero ¿cómo nosotros podemos valorar esto? Podemos valorar semiológicamente, ¿no? Utilizando el instrumento de la historia clínica, ¿no? Desde lo que es antecedentes y la evaluación física. Y también hay otros métodos que se utilizan en el laboratorio, en estudios de experimentación, que es la bioimpedancia eléctrica, así se llama, bioimpedancia eléctrica, que es la más utilizada, ¿no?, para poder valorar el estado de hidratación o el estado de los líquidos corporales en los diferentes compartimientos. Ahora, clínicamente nosotros, ¿cómo podemos valorar? Obviamente mediante la antecedentes, ingesta, eliminación de agua, diagnóstico y exploración física, ¿no? O sea, examinando al paciente y viendo cómo está su estado mental, cómo está su presión arterial en decúbito supino y en semisentado, ¿no? ¿No? Valorando la frecuencia cardíaca, la turgencia de la piel, la hidratación de las mucosas, la diuresis, cuánto de diuresis tiene, ¿no? En fin, si son muy niños, ¿no? Todavía tal vez podemos palpar las fontanelas, ¿no? Eso clínicamente, o sea, nos permitiría decir si este paciente está con volemia o con líquidos normales. Eso se llama estado euvolémico o normovolémico, ¿no? Pero si podemos estar también frente a un paciente que está reteniendo líquido, está sobrehidratado. Entonces ahí, ¿no?, vamos a encontrar, haciendo evaluación de una quemosis bipalpebral, ¿no?, como una especie de gelatina aparece en la parte blanca, ¿no?, de los ojos, ¿no? Podemos ver eso y podemos también hemodinámicamente ver si tiene presión alta, probablemente volumen dependiente. Pero si es un paciente que está deshidratado, si es muy niño, desde la fontanela podemos evaluar, ¿no? Si es un niño también, su llanto sin lágrimas, ojos hundidos, en fin, le decimos que abra la boca, la lengua debe estar reseca, ¿no? Inclusive con una capa blanquecina que se llama saburra, ¿no? Una lengua saburral, ¿no? Va a estar taquicárdico el paciente, hipotenso el paciente, hemodinámicamente va a haber alteración. Y la diuresis va a estar disminuida, ¿no? Va a estar disminuida la diuresis. Entonces eso pasa cuando el paciente está falta de agua, o sea, está deshidratado, ¿ya? A esta evaluación clínica
podríamos nosotros complementar con análisis de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, evaluar la osmolaridad sérica, el sodio en la sangre y orina. Podemos hacer una gasometría, ¿no? Podemos evaluar los electrolitos, como están tanto en sangre como en orina. Entonces, esto nos va a ayudar un poco más a definir bien nuestro estado de hidratación. Obviamente los parámetros físicos o evaluación física es importante, la presión arterial, pulso, y medir pues la diuresis, la presión venosa central, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos evaluar si esta persona está normovolémica o euvolémica, o está reteniendo líquido, está sobrehidratado, o tal vez está eliminando mucho líquido, ¿no? Entonces estamos frente a un paciente con deshidratación, ¿ya? Siguiente. Así como existe un equilibrio en lo que es agua, también va a existir un equilibrio, tanto los cationes como los aniones, en el espacio intracelular como en el espacio extracelular. Por ejemplo, en lo que es cationes, en el espacio extracelular, definitivamente el sodio pues es un elemento muy importante, ¿no? Que llega hasta 140 más o menos 5 miliequivalentes de sodio, ¿no? Por litro. Entonces, es un cation que existe más en la parte externa. Eso en lo que es aniones, el cloro, obviamente que esté siempre a la par y al lado del sodio, también está incrementado, ¿no? Y algunos como el bicarbonato. Y en el espacio intracelular ya también pasa que el potasio, que es un cation, se encuentra en mayor cantidad, ¿no? En los fosfatos, por ejemplo, proteínas. Entonces, también esto, así como existe un equilibrio, una constancia, una homeostasis del agua, igual también tiene que existir con los electrolitos. O sea, no puede haber de más o no puede haber de menos. Por ejemplo, si hablamos del sodio, si no está dentro de los parámetros normales, seguramente está en exceso. Estamos hablando de una hipernatremia. O probablemente vamos la parte contraria, está en déficit. Entonces estaríamos hablando, ¿no?, de un estado de hiponatremia. O sea, tiene que haber una constancia, un equilibrio, tanto en el intracelular como en el extracelular de estos elementos, de estos electrolitos, tanto cationes como aniones. Siguiente. Entonces, bueno, estos son los aniones, los cationes más importantes, ¿no? Por ejemplo, el bicarbonato, bueno, acá está en 25, 27, es 24 más menos 2, ¿no? Normalmente a nivel del mar, ¿no? Aunque eso también varía con la altura, ¿no? Pero eso ya en su momento determinado vamos a ampliar, vamos a discutir un poco más. El cloro está en 100, ¿no? El sulfato y fosfato es 4 miligramos por litro. Bueno, así podemos ir revisando. En los cationes, el sodio está en 140 miligramos por litro. El potasio 3.5 a 5 miligramos por litro. El calcio 4 miligramos por litro y magnesio 3 miligramos por litro. Siguiente. Entonces, así se mantiene también esto. Entonces, cuando hablamos ya de que hay una alteración, por ejemplo, en lo que es el potasio, ¿no?, más de 5.5 miliequivalentes, ya se habla de hipercalemia, ¿no? Y si está por debajo de 3.5 hablamos de hipocalemia. Igual con el sodio, ¿no? Mayor de 145 hablamos de hipernatremia. Menor de 135 hablamos de hiponatremia, ¿no? Estos ya son estados patológicos de los electrolitos. Siguiente. Muy bien, entonces todo esto va a depender pues de la cantidad de agua y de los iones, ¿no? Estas alteraciones electrolíticas. Siempre va a estar en relación al agua, ¿no? Eso definitivamente lo sabemos, ¿no? Entonces, si yo tengo menos agua y el sodio obviamente se va a incrementar, vamos a tener una hipernatremia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso. En cuanto a la osmolaridad del medio interno, va a depender de la cantidad de agua, de los iones disueltos, y normalmente la osmolaridad está en 290 milismoles por litro.
Cuando se incrementa por encima de esta se llama hiperosmolaridad. Y cuando está por debajo se llama hipoosmolaridad. Siempre entonces la osmolaridad va a ir de a la mano de los trastornos del agua y sobre todo del trastorno del sodio. ¿Ya? Siguiente. Entonces, la regulación de la distribución de este líquido intracelular o extracelular va a depender, regresa, ¿no? Se va a basar en las fuerzas osmolares, ¿no? Considerando que la osmolaridad es el número de partículas de un soluto en la unidad de volumen. ¿Ya? En un compartimento con mayor número de partículas de un soluto, mayor osmolaridad. Entonces, la osmolaridad va a estar siempre también, ¿no? En relación a algo. Entonces, el sodio es uno de los osmolitos más importantes y seguramente va a variar de acuerdo también al estado de hidratación. El agua se desplaza de un comportamiento de menor osmolaridad a otro de mayor osmolaridad. En acá ya participan las fuerzas, ¿no? Fuerzas externas. Siguiente. Entonces, obviamente, como les decía, estos solutos siempre van a estar en relación al agua, ¿no? Para el intercambio, por ejemplo, entre los espacios que hemos mencionado. Siguiente. El principal determinante, como había mencionado, de la osmolaridad es el sodio, ¿no? Por su mayor concentración. Si nosotros evaluamos de cuánto de sodio existe en nuestra sangre en relación al potasio, a los otros elementos, obviamente de lejos se lleva el sodio, ¿no? Pero nosotros para valorar la osmolaridad, tenemos que saber cuáles son los componentes que dan la osmolaridad, ¿no? Básicamente son tres sustancias, ¿no? Uno es el sodio, ¿no? El otro es la glucosa, ¿no? El otro es la urea. Y nosotros mediante esta formulación podríamos calcular más o menos cuál es la osmolaridad de ese paciente, ¿no? Entonces, una persona que tiene osmolaridad entre 280 a 290, bueno, ¿cómo lo sacamos? 2 veces el sodio, ¿no? Más la glucosa sobre 18 y la urea sobre 6 o boom sobre 2.8. Y así nosotros podemos calcular la osmolaridad. ¿Ya? Siguiente. Bueno, y el otro componente importante del medio interno es el pH, ¿no? Y el pH tiene que también mantenerse en esas cifras, ¿no? Para hablar de homeostasis, 7.4 más o menos 0.04. Entonces, cuando esto se incrementa, hablamos de alcalosis. Y cuando disminuye, hablamos de una acidosis, ¿no? Siguiente. Bueno, nuevamente, ¿no? Todo esto, estos compartimientos permanentemente están redistribuyéndose, ¿no? Siguiente. Ok. Bueno, vamos a dejarlo ahí ya. Vamos a continuar el día miércoles las clases. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, más bien con el grupo del grupo de prácticas a las 8:30 nos estamos conectando con el grupo número 1. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, hasta el día miércoles, 4 de la tarde. ¿Ok? Ya, doctor. Gracias. Muy bien. Ok, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao.